Y en un mundo lleno de desafíos, en la creatividad y en la innovación, podrían estar las respuestas que la sociedad está buscando. Si la economía creativa, escuche bien, fuese un país, esta sería la cuarta potencia mundial. Pero más allá de las perspectivas económicas que esto puede significar, la filosofía detrás de la economía naranja es buscar oportunidades de desarrollo en la innovación, en la cultura y en el arte. Bueno, justamente queremos conocer más sobre este concepto y para eso nos acompaña Alex Paredes, él es formador en emprendimiento creativo y cultural. Alex, muchísimas gracias por este contacto. Buenas tardes. Hola Carolina, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ti por el tiempo. Alex, de inmediato, muchos pueden haber dicho, ¿economía naranja, dijo? ¿Qué es eso? Bueno, la economía naranja es lo que se conoce como la economía creativa y el concepto naranja viene acuñado por un libro del BID, que es justo lo tenía aquí, porque estaba preguntando algunas cosas al libro, y que le llamó Economía Naranja. Este libro fue escrito para el BID por Felipe Buitrago, que es hoy día el viceministro de Economía Creativa de Colombia, y el presidente Iván Duque cuando aún no era presidente de Colombia. Y entonces ahí ellos le dan un branding, ¿no? Una marca a esta economía creativa, que es la economía de las artes, la cultura, el patrimonio y la creatividad. Y cuando hablamos de creatividad, hablamos más allá del arte y la cultura, hablamos de los soportes como los técnicos, como por ejemplo los medios de comunicación, y entonces otras profesiones como los periodistas, ¿no? Como los conductores y las conductoras, y también arquitectos, publicistas, entre otros. A ver, Alex, ¿cuál es el...? ¿Sí? Sí, pero para cerrar, la economía naranja tiene como fundamento la propiedad intelectual o el derecho de autor. Es el hilo conductor. Ahora, llevémoslo bien a lo concreto. ¿Cuál es el desarrollo, el valor que da la economía naranja, por ejemplo, a nuestro país? Sabemos que Colombia lo tiene bastante más desarrollado que nosotros, pero ¿cómo lo podríamos aplicar en Chile? Bueno, lo primero es que Colombia admira mucho lo que está pasando en Chile hace muchos años frente al tema de la economía creativa, específicamente el emprendimiento creativo. Pero si lo llevamos a Chile, en un ejercicio muy simple, el Producto Interno Bruto de las economías creativas en Londres es cerca del 10%. Es decir, la riqueza que genera la economía creativa es cercano al 10%. Fíjate que en Chile la minería tiene ese mismo 10%. La diferencia es que los ingleses logran esa riqueza a través del talento, que es un recurso inagotable, versus nosotros que lo estamos haciendo en base a la explotación de nuestros recursos naturales. Entonces, lo primero que te puedo decir es que podemos generar una riqueza igual o mayor a la que estamos generando hoy día y siendo más ecológicos y tomando al talento como un recurso. Y bueno, eso lo cambiaría todo, ¿no? Absolutamente. A ver, si lo llevamos a cifras para que la gente se pueda hacer una idea en su casa. 50.000 empresas en nuestro país son parte de la economía naranja. Esto equivale más o menos, entiendo que a un 5% de lo que son el total de las empresas en Chile. Si pensamos en el... 6. ¿Perdón? Entre el 5 y el 6. Entre el 5 y el 6. Si lo llevamos a la práctica, ¿cómo puede seguir creciendo en nuestro país esta economía naranja? Esta economía que no necesariamente necesita de recursos palpables, sino que solamente de las ganas de crear muchas veces. Bueno, hay varias formas, se están investigando varias maneras. Lo primero es incentivar el emprendimiento creativo y que como tal, como emprendimiento creativo, funciona bien diferente a todos los otros emprendimientos más misceláneos, como los tecnológicos o los científicos o los sociales, porque el emprendimiento creativo tiene una, digámoslo así, una cualidad que lo hace bastante único, que es capaz de diversificar su matriz de oferta. No es que vendamos una sola cosa, sino que tenemos que aprender a diversificar esta matriz para generar varias ofertas, porque los públicos ya consumen varias cosas que tengan que ver con una misma unidad creativa que le llamamos, y que esto significa, en definitiva, lograr sostenibilidad económica a favor de los públicos.
en otras industrias son las empresas las que son la principal fuente de ingreso y para ello buscan construir soluciones, ¿no? En esta industria no es tan cierta la construcción de soluciones, sino que la construcción de conexiones emocionales con los públicos. Entonces el emprendimiento como tal debería ser un factor de fuerza para construir más empresas y más sostenibles. Sobre todo en esta época, y ya vamos a estar conociendo iniciativas al respecto, pero es tan importante en esta época en que muchos han tenido que reinventarse, en salir a crear nuevas iniciativas. ¿Cómo la economía naranja pone el foco en demandas ciudadanas como, por ejemplo, la desigualdad, la inequidad de género, la pobreza incluso? Oye, esa pregunta me encanta porque hay algo que lo pone en contexto lo importante socialmente de la economía creativa. Primero, es una economía que es mucho más igualitaria en género. El 50% de las personas que trabajan en la economía creativa son mujeres, el otro 50%, por supuesto, hombres, están entre el 50 y el 60%. Casi diríamos que la mayoría de los trabajadores de la economía creativa son mujeres. Segundo, tenemos también una economía que nos permite ser más ecológicos, como recién te dije, ¿cierto? Y eso significa que, por lo tanto, tenemos un cuidado a nuestro ambiente. Tercero, es más democrática. En los estudios que se han hecho a nivel mundial, muestra que las economías creativas generan una mejor distribución de las riquezas, bien distinto a otras economías como la minería, por ejemplo. ¿Y qué más te puedo decir? La economía del talento en sí misma también genera nuevas oportunidades. Solo para hacerte un ejercicio rápido, la robótica es parte de la economía creativa. Imagínate un mundo en el que los seres humanos no tienen que hacer fuerza bruta, sino que tienen que utilizar su inteligencia para construir y para crear. Eso también es parte de la distribución, ¿cierto?, de la dignidad. Entonces, por dignidad, por igualdad de género, por distribución de riqueza, por ecología, la economía creativa es por lejos la mejor inversión que podría tener Latinoamérica. Ya lo decíamos, la cuarta potencia mundial, si se pudiese juntar a nivel global todas las economías naranjas que hay. Alex, cuando vemos el ejemplo de otros países, hablábamos de Colombia antes, hay decretos en Colombia que colaboran y contribuyen a que se genere más economía creativa. ¿Cuáles podrían ser políticas públicas en nuestro país que incentivaran la economía naranja? Bueno, te puedo hablar muy personalmente, ¿no? Sí. Al respecto. Porque no estoy en la capa de quiénes están legislando, pero te diría que lo primero es fomentar una cultura de emprendimiento, como ya te decía, que eso sí ya se está haciendo harto en varias regiones del país, el fomento de la cultura de emprendimiento creativo. Segundo, que creo que algo que estamos trabajando de a poco en Colombia, porque tengo la suerte de trabajar con el gobierno colombiano, es incentivar la propiedad intelectual. ¿Sabías que la propiedad intelectual para el creativo es un patrimonio al igual que la tierra para el agricultor o las máquinas para un fabricante? Es su patrimonio. Sin embargo, apenas el 6% de los creativos están monetizando su propiedad intelectual. Entonces hay algo que estamos muy al debe. Hoy día tuvimos un seminario bien entretenido con la SCD y justamente hablamos de esto, la importancia de promocionar y empujar el patrimonio, que por cierto, si tuviéramos el doble de la gente que hoy día está haciendo registro, podríamos incluso estar dentro de los 15 principales países en los rankings de innovación. Alex. Y sí. Perdona, te interrumpo porque se nos va un poco el tiempo, pero ¿sabes qué? Me imagino que hay muchos que nos están escuchando y dicen, pero yo formo parte entonces de la economía creativa. Claves para que éstas sean un éxito. Primero, aprendan a diversificar, ¿no? No se queden con el pensamiento que si yo soy músico solamente hago música, si yo soy actor solamente actúo. Aprendan a diversificar. Las economías creativas tienen un fenómeno natural de la diversificación. Segundo, no piensen en el subsidio
que hay varios subsidios, los Fondar, el 2% de los fondos regionales, hay subsidios Corfo también. No piensen en el subsidio como la única fuente de ingreso. Los creativos tienen al menos 5 formas de ingreso, ¿ya? Y tercero, contáctense con nosotros en planeas.com porque estamos siempre haciendo muchas cosas. De hecho, podríamos aprovechar de decirle que se lean el libro Diversificar, que lo lanzamos hace muy poquito y está especialmente hecho para los creadores y creativos de las industrias creativas y de la economía naranja. Muy bien. Alex Paredes, ahí está entonces este libro y este sitio en internet donde van a poder encontrar más información, siempre también, por supuesto, en cualestuhuella.cl. Alex, muchísimas gracias por esta conversación, que estés muy bien. Muchas gracias, Carolina, que estén muy bien también ustedes. Chao. Hacemos una pequeñísima pausa, pero no se vayan porque ya vamos a estar con iniciativas que han tenido buenos resultados. No se vayan.